Santo es el Señor. Hebreos 11, 1 en adelante, para la gloria y honra del Señor. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Padre, en esta hora, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús, le damos honra y le damos gloria y le bendecimos y le exaltamos y le glorificamos en esta hora, esperando que sea usted glorificado, que a través de su Santo Espíritu, Padre, podamos, oh Señor, tocar el corazón de cada uno de los oyentes en esta hora, Padre, para su gloria, para su gloria, para su gloria. Usted sabe, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús, usted lo sabe, oh Santo Dios, que la única razón de estar aquí meditando sobre su santa y gloriosa palabra es porque necesitamos que mi alma y el alma de mis hermanos que están escuchando en esta hora se salven, para gloria y honra de su nombre. Bendito su nombre. En esta hora cancelamos todo mover de las tinieblas en los aires, sobre este lugar y fuera de este lugar. En esta hora cancelamos todo mover de las tinieblas sobre mis hermanos que están escuchando en esta hora, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús les suplico que abra los cielos en bendición sobre cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando en esta hora. Que esa palabra, Señor, no retorne vacía. Su palabra me enseña y me dice que no retorna vacía jamás. Esa es una de las razones por las cuales estoy yo aquí en esta hora pregonando su palabra. Bendecimos, exaltamos y glorificamos su santo y bendito nombre. Espíritu Santo de Dios, sea usted glorificado. Me propongo a menguar hasta lo sumo, para que sea usted glorificado poderosamente, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Que solamente la voz del Espíritu Santo se escuche. En esta hora desaparezco simbólicamente como hombre, Padre, para que usted sea glorificado y alimente el corazón de cada uno de aquellos hombres y mujeres y niños que están sedientos de la palabra, y que esta hora vamos a seguir, Señor, hablando de la persona santa y divina de un Santo Espíritu, para su gloria, Señor, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Amados hermanos, yo creo que esta es ya la tercera semana en la cual vamos a hablar de la persona divina, de la deidad, de la divinidad del Espíritu Santo. El Señor ha puesto en mi corazón que hablemos de su persona, porque muchos pueblos lo mencionan, no lo conocen. Aún muchos pueblos no saben las funciones del Espíritu Santo en la iglesia. Aún mucha gente piensa que el mover del Espíritu Santo vino en el aposento alto y no desde el inicio de la fundación del mundo. Mas las sagradas y benditas escrituras me muestran y me enseñan que el Espíritu Santo llegó allá en la fundación del mundo. Aleluya, santo es el Señor. Que ahí estaba su desempeño, su función, al lado del Padre y su Hijo amado Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado. Bendito Dios. Y si hacemos un recuento de lo que vimos el viernes pasado, me recuerdo que ese día hablamos de la divinidad del Espíritu Santo y sus nombres. Y sus nombres eran apoyados bíblicamente. El espíritu de adopción. El viernes hablamos del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3, 16, 17, Romanos 8, 9. Espíritu eterno, Hebreos 9, 13, 14, 15.
Espíritu de verdad, Juan 16, 12, 13. Espíritu de gracia, Hebreos 10, 28, 29. Espíritu de gloria, 1 Pedro 4, 12, 13, 14. Espíritu de vida, Romanos 8, 1, 2. Espíritu de sabiduría y revelación, bendito Dios. El Consolador, Juan 14, 25, 26. Y Espíritu de la promesa, Hechos 1, 4, 5. Y aún se nos quedaba el Espíritu de adopción, el Espíritu de santidad y el Espíritu de fe. Y la palabra me enseña y me dice que al Espíritu Santo también se le nombra Espíritu de adopción. Romanos 8, 14, 15. Y cuando hablamos de Romanos 8, 14, 15, nos está enseñando la palabra. Permítanme un momento. Aleluya, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. 8, 14, 15. Dice la palabra de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche por favor, conforme la Biblia lo habla. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. En el instante preciso que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y absoluto Salvador, llegamos a pasar a ser propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a tener dirección, hablemoslo así, a comunicación directa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos adopta como hijos espirituales. Porque la palabra me enseña que antes de aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, somos creación de Dios. Eso dice, somos creación de Dios. Pero en el momento preciso que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, único y absoluto Salvador, nuestro Señor Jesucristo nos limpia y nos lava con su sangre santa y divina, nos aparta del pecado, y el Espíritu Santo nos toma en sus brazos. Y dice la palabra, porque dice espíritu de adopción. Y luego la Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Escucha, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Glorificado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, aquel hombre, aquella mujer que un día aceptó al Señor y por falta de conocimiento bíblico vuelve atrás, creyendo que un día aceptó al Señor y que la oración de fe que hizo no tiene tanto valor. Déjame decirte que en el momento preciso que tú haces la oración de fe y recibes a Jesús como tu único Salvador, esa fe, esa oración tan sencilla que hiciste, es poderosa, es poderosa, es poderosa. Porque en ese preciso instante tú entregas todas tus rebeliones, tú te arrepientes de todos tus pecados, tú recibes al Señor como tu único Salvador. En el instante que tú dices la palabra, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, perdónamelos por favor, límpiame con tu sangre, recíbeme como tu Hijo amado. En esa hora que tú dijiste, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y me convierto a ti, en ese instante preciso,
La sangre del Cordero inmolado en el cruz de Calvario te cubre, te limpia de todo pecado. Y la presencia divina y santa del Espíritu Divino de Dios, el Espíritu Santo, oh Santo Dios, el Espíritu de adopción te toma y te redime y te bendice y te cubre y te quita toda cobardía que tú sientes en el Espíritu y aún en la carne. Y eso te trae a ser totalmente libre. Yo recuerdo perfectamente bien, yo puedo hablar por experiencia de lo que a mí me sucedió. Yo andaba totalmente una carga tremenda en mis espaldas. Era algo que yo no soportaba, lo puedo testificar. Era algo que yo no soportaba y que tampoco sabía de qué manera quitármelo. Había leído muchos libros buscando una respuesta a lo que yo sentía. Había un profundo vacío en mi corazón. Para mí era en mi corazón, pero yo entiendo que era en mi alma. Había un tremendo vacío. Aquello no lo podía superar. Y aquel gran día domingo, un lindo y bello día domingo, 28 de agosto, ahí por las 10:10:30 de la mañana, que yo recibí al Señor en mi único absoluto Salvador. Ese gran día, amado hermano, ese lindo y bello día, en que el Señor me tomó con su mano santa y poderosa, quitó todas sus cargas de mis espaldas, quitó todas las cargas que habían en mis espaldas. Ya no aguantaba con la multitud de pecados que andaban sobre mí y los demonios que me atormentaban y aquel vacío inmenso, profundo que sentía en mi ser y mi corazón desapareció. O sea, importante es, yo puedo testificar que en ese instante preciso el Espíritu Divino de Dios llenó mi corazón. El Espíritu Santo llenó aquel vacío inmenso que sentía. Me tomó y me adoptó como su hijo en obediencia. También pude sentir las cargas que habían sobre mí desaparecieron. Las legiones de demonios que me atormentaban tuvieron que huir porque no soportaron el poder de la sangre del Cordero que estaba sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y déjame decirte que desde ese día tendré ataques del enemigo, tendré problemas, pero importante es aquel peso, aquella carga, aquel vacío que sentía antes, ya no lo he sentido. Sé que tengo que esforzarme y muchas veces el enemigo te toca la carne para ver de tu reacción. El Señor se lo permite, pero tú, como valiente servidor del Dios Altísimo, servidor del blanco perfecto Jesucristo, servidor del Espíritu Santo, en agradecimiento que no tenías derecho a nada, y agradecimiento que Él te ha dado la bendición de la salvación, nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar el reino de Dios y su justicia y ser obedientes conforme la palabra nos explica. Bendito Dios. Y por eso dicen muchos hombres y mujeres hoy en día cobardes que algún día aceptaron al Señor, regresaron atrás por falta de conocimiento, por falta de que alguien les alumbrara el camino a través de la palabra, y han regresado atrás. Pero la palabra dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, oye la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Importante es, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Como muchos hermanitos yo digo que dicen: mi Diosito, santo Dios, que tan chiquitito lo hacen, que tan poco lo valoran. Aleluya, santo es el Señor. Por lo tanto, amado hermano y amigo, sabemos que tenemos a un Redentor, al que hizo el cielo y la tierra, el universo y todo lo que está creado, visible e invisible, y Él es el que nos da la vida. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, en tiempo pasado nosotros nos movíamos bajo el espíritu de esclavitud, que es el espíritu de Satanás. Pero en el momento preciso
que nosotros recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, llega el Espíritu de libertad, llega el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y el espíritu de esclavitud, que es el espíritu de Satanás, desaparece. Porque verdaderamente Satanás vino a robar, a matar y a destruir, y a mantener esclavo al hombre bajo el dominio del pecado. Aleluya, santo es el Señor. Seguidamente la palabra me habla del espíritu de santidad. A Romanos 1, 3, 4. Romanos 1, 3, 4. Dice la palabra espíritu de santidad. Hablábamos del espíritu de adopción. Hoy estamos hablando del espíritu de santidad. Y el espíritu de santidad dice acerca de sus hijos, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a leer del 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios, apartado por el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya, santo es el Señor. Qué maravillosa es la palabra, qué lindo nos habla. O sea que verdaderamente la única forma de poderse levantar de en medio de los muertos corporales en el cementerio, el día que Cristo venga o el día que tú mueras, va a ser a través de la santidad. Si nosotros no practicamos la santidad conforme el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad lo muestra, amado hermano, será difícil poder entrar al reino de los cielos. Si no tenemos el Espíritu de santidad, no podremos entrar al reino de los cielos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso me dice la palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya, santo es el Señor. Por lo tanto, ahora entiendo el por qué el Espíritu Divino de Dios me dijo: habla de mi persona, habla de mi persona, habla de mi persona, porque hay cientos de miles de hombres que están en el infierno, que un día pasaron por la fila del cristianismo, pero nunca entendieron quién era el Espíritu Santo. Nunca oyeron mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero nunca entendieron. Nunca se esforzaron por entender las Escrituras. Por lo tanto, algunos, pensando que iban para arriba, se fueron para abajo. Y hoy en día es tan peligroso que estamos viviendo, donde hay una confusión total en la humanidad. De algunos corren como ovejas sin pastor por las calles, perdidos en sus propias concupiscencias. Otros entran por la casa de oración creyendo que ahí van a encontrar la salvación. Con solo que entren van a encontrar la salvación. Amado hermano, déjame decirte que puedes viajar, puedes entrar por la casa de oración todos los días de tu vida, pero si no pones en práctica la santidad, no podrás ver la gloria de Dios. No podrás recibir, no podrás entrar por las puertas de la Gran Jerusalén. No podrás llegar a las cenas de las bodas del Cordero. Aleluya, santo es el Señor. El ir a la iglesia no sirve solamente como un medio para poder aprender la palabra, vivir en el calor espiritual, pero porque la palabra misma dice: no dejando de congregarse, como muchos lo tienen por costumbre.
Pero algo bien importante es, tienes que congregarte con la palabra. Tienes que congregarte con la palabra. De nada sirve que entres por las puertas de una casa de oración si no pones en práctica la palabra, si no la lees, si no la escudriñas, no la estudias. ¿De qué manera vas a conocer al Jesucristo glorificado en la cruz de Calvario? ¿Cómo, de qué manera lo vas a conocer? No hay forma de conocerlo. ¿Cómo vas a conocer al Padre Celestial? ¿Cómo vas a conocer al Espíritu Santo? Bendito Dios. Y es lo que la iglesia menos hace ahora. Santificarse, santificarse, santificarse con un solo propósito de ver la gloria divina del Santo de Israel el día de mañana. La única razón de santificarse a través del Espíritu Santo es porque un día vamos a ver cara a cara al Redentor con su inmensa gloria y vamos a disfrutar de ella. Bendito Dios, santo es el Señor. Seguidamente nos habla del espíritu de fe. Y eso lo tenemos en la segunda carta a Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda carta a Corintios, a los Corintios. Sea el nombre del Señor glorificado. Sea el nombre del Señor glorificado en esta hora. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Segunda carta a los Corintios 4, 11, 12, 13. Y dice 4, 11, 12, 4, 11, 12 y 13. Aleluya. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, porque también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera, dice la palabra, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y en nosotros y en vosotros la vida. Pero en el 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Sabemos perfectamente bien que Jesús murió al mundo. Fue crucificado, murió al mundo y por el mundo. Entonces murió por el hombre pecador. Murió al pecado y murió por el hombre pecador. Porque de lo contrario, si él no hubiera muerto al pecado, él no se hubiera levantado el tercer día. Pero sabemos perfectamente bien que Jesús es el único hombre sobre la faz de la tierra que vino a la tierra, se fue de la tierra humanamente, pero no cometió pecado, aún ni con el pensamiento, porque de lo contrario no se hubiera levantado el tercer día. Por lo tanto, nosotros que vivimos y que adoramos al Santo de Israel, el día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, morimos al pecado y nuestra obligación es mantenernos en santidad para no cometer pecado, y el día que Cristo venga podernos levantar en vida, en cuerpos glorificados. Por lo tanto, cada día que pasa tenemos que morir a esta carne, no buscando los deleites de la carne. Morimos a la carne y vivimos el Espíritu. Glorificado sea el nombre del Señor, para que mañana podamos
vestir ese traje de lino fino resplandeciente que el Señor tiene preparado para nosotros. Aleluya. Y dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aleluya. Santo es el Señor, glorificado es su nombre. Y aquí estamos cerrando parte de la enseñanza del viernes pasado, que no se habló porque mi condición física no me lo permitía, ya no soportaba estar de pie, ¿verdad? Entonces el dolor era demasiado fuerte y ya no podía soportar seguir predicando la palabra. Pero ahora hoy vamos a hablar, hablamos de los 13 nombres que se le dan al Espíritu Santo por su divinidad, por su deidad. Ahora vamos a hablar de los emblemas del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por su naturaleza como Dios eterno, por su naturaleza, por su divinidad eterna, por su deidad. Vamos a hablar de los emblemas, bíblicamente hablando, en los cuales se usan para nombrar al Espíritu Santo. Bendito Dios. Aleluya. Santo es el Señor. A Él sea toda honra y sea toda gloria. Y no voy a ser leído primeramente. Uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo, uno de los emblemas del Espíritu Santo es la paloma, que la vemos en el arca de Noé, que la vemos el día del bautismo de Jesús, la vemos en otros pasajes bíblicos. También tenemos el agua, también tenemos el aceite, también tenemos el sello, el viento, el fuego y las arras. Estos son los nombres, los emblemas que se usan y representan bíblicamente el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la paloma, bíblicamente me enseña que la paloma simboliza la paz, pureza y modestia. Aleluya, santo es el Señor. Y si nos damos cuenta y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32, Juan 1, 32, nos dice lo siguiente. Bendito sea el nombre del Señor. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito Dios. Vuelvo a repetir el 32. Desde el 31 dice: y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. En ese gran evento vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que descendía del cielo sobre Jesús,
al Padre que está en el cielo y Jesús que está bajando a las aguas, porque va a ser el inicio de su ministerio. Glorificamos al Señor en esta hora. Salmo 55, 6 dice, vamos a ver qué nos dice Salmo 55, 6, para la gloria del Santo de Israel. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 55, 6. Dice la palabra. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Vámonos al 5 y dice, temor y temblor. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Bendito Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Glorificado, glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. El salmista expresaba en la angustia de su desesperación. Él expresaba, más recordemos que esto fue en el Antiguo Testamento. He podido contemplar a través de los versículos bíblicos que también el salmista estaba bajo la presencia del Espíritu Santo casi constante. De lo contrario no hubiera escrito los salmos. Pero él está desesperado en ese momento. Se siente desesperado. Y a través de, inspirado por el Espíritu Santo, él expresa estas palabras y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Bendito Dios. Eso decía, eso expresaba el salmista. Aleluya. También nos habla de la paloma en el libro de Génesis. Santo es el Señor. Libro de Génesis 8:10. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Génesis 8:10, donde nos habla del diluvio. Aleluya, 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 aleluya. Santo es el Señor. Y dice 8, Génesis 8, 10, 11, 12. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Pero algo bien poderoso aquí dice, y esperó aún otros 7 días, o sea que Noé estaba buscando señales. Pero las señales que buscaba Noé respetaba el día. Y buscaba siempre el día, el número perfecto de Dios. Y dice, aún entró, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. ¿Por qué la envió? Porque había esperado 7 días. Porque antes la había enviado y la paloma había regresado.
y no traía señales de que la tierra estuviera seca. Y 7 días más tarde de la última que la envió, dice que la volvió a enviar y dice, y aún esperó 7 días. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Dice el versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. A la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la tierra. Ah, ¿no te parece maravilloso lo que la paloma hacía en ese momento? Quizá muchos hemos leído esta lectura y lo vemos como un evento sin valor, como una pura casualidad. Pero podemos observar y entender que aquel santo varón tomó la paloma, la envió para que la paloma le hiciera entender si ya podía descender o salir de la barca o del arca. Mas dice que la paloma regresó a él a la hora de la tarde con una hoja de olivo. Preguntémonos en esta hora, ¿por qué una hoja de olivo? ¿Por qué no una hoja de otro árbol? Pero precisamente aquella paloma traía al atardecer, dice, traía una hoja de olivo. Qué maravillosa es la palabra. Qué lindo es el Espíritu Santo, que estaba formándose una nueva creación. El hombre que había contaminado, ensuciado la tierra, aquella generación cainita, había desaparecido. Dios estaba levantando una nueva generación a través de los hijos de aquel santo varón. Más vemos algo muy importante. Aquel santo varón busca señales. Envía la paloma y por atardecer la paloma aparece con la hoja de olivo. Ahora, si nosotros entramos en conciencia, no espiritualicemos todo, pero usemos la guía espiritual y nos vamos a dar cuenta que no era una casualidad que la paloma trajera una hoja de olivo en su pico. Y por el atardecer, desde allí, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba usando la paloma y estaba anunciando la venida del Redentor. Porque si nos damos cuenta, ya estaba anunciando con el olivo estaba anunciando la venida de Jesús de Nazaret, de Jesucristo glorificado. Ya estaba siendo revelada la palabra. Ya el Espíritu Santo estaba anunciando a la humanidad. Venía una nueva generación. Y para esta nueva generación venía un Salvador del mundo. Y a la paloma con la hoja de olivo estaba simbólicamente, estaba anunciando la venida del Mesías. Bendito Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y si nos apoyamos bíblicamente, tendríamos que irnos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, para poder darnos cuenta de la grandeza de ese gran día en que la paloma trae. Tal vez Noé ni siquiera se lo imaginó. Pero si vemos capítulo 11 de Romanos, capítulo 11 de Romanos, versículo 18, dice la palabra de la siguiente manera, 18: no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que no fuesen injertadas. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero si tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, importante es, aquí nos relaciona a Jesús, el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Jesús es el olivo. Jesús es el olivo real. Nosotros somos el olivo silvestre. Y vemos que nosotros somos las ramas silvestres. El pueblo de Israel estaba injertado en el olivo real, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Y ahora tenemos la oportunidad nosotros de poder recibir al Señor como nuestro único Salvador y formar parte del olivo real. Bendito Dios. Por lo tanto, si nosotros desmayamos y no creemos y caemos de la gracia divina del Señor, también nosotros seremos condenados por nuestras propias acciones. Bendito Dios. Aleluya. Y así también la palabra me enseña que el Espíritu Santo tiene como emblema el agua. El agua significa vida y purificación. Y la palabra, si nos vamos a Isaías 44:3. Isaías 44:3 me enseña y dice 44:3 del libro del profeta Isaías, donde me habla conforme al agua. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre las tierras áridas. Mi espíritu derramaré, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Ahí está el Espíritu divino de Dios, simbolizándose como el agua. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, donde no hay vida, árida. Mi espíritu derramaré, digo Jehová, sobre tu generación, y mi bendición sobre tu renuevo, o sea, sobre el pueblo nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 37, 39, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Juan 7, 39, 37, 39. En el último día, en el último gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oye la palabra. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Venga y beba, dice la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Que no te quede duda. Aleluya, santo es el Señor.
Santo es el Señor, glorificado es su nombre. Ahora la palabra dice que también el aceite es un elemento símbolo del Espíritu Santo. Y el aceite simboliza la luz, sanidad y ungimiento. Y si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento, los profetas, el Espíritu Santo les hablaba, Jehová Dios de los ejércitos les hablaba, y los profetas llenaban el cuerno de aceite para ungir. Hoy en día también, cuando se va a declarar en muchas ocasiones un ministerio, también al ministro de Dios se le unge con aceite. Por eso dice que el aceite representa la luz, sanidad y ungimiento. Si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, 38. Hechos 10, 38, para la gloria del Señor. Hechos 10, 38. Dice de la siguiente manera. Aleluya. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Te lo vuelvo a repetir, el 38, 10, 38 de Hechos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nos vamos a Lucas 4, 18, al Evangelio de Lucas 4, 18, dice la palabra también, 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito Dios. Qué maravillosa la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ah, qué maravilloso. La palabra nos habla y nos enseña que para que tú seas de bendición, a donde quiera que llegues, tienes que llevar la presencia santa y divina del Altísimo. Si no tienes presencia de Dios, como muchos hoy en día predican, que solamente se han llenado de unos cuantos versículos bíblicos y se afilian o se asocian a un concilio para que los pongan a predicar y vivir de eso. Déjame decirte que no está demasiado malo, porque el hombre se acostumbra, no se llena del poder de Dios. Y cuando el hombre no se llena del poder de Dios, sino que solamente ve como un medio de sustento a la palabra, verdaderamente está fallando desde el Dios Altísimo. Porque habla sin revelación de la palabra, no lleva autoridad en la palabra que lleva, porque no tiene presencia de Dios, porque no ora, porque no ayuna, y porque muchas veces ni siquiera lee la palabra, solamente le gusta un tema y ese lee y ese lleva. Por lo tanto, vemos que aún Jesús mismo, después de que va al monte por los 40 días y 40 noches al desierto,
Él sigue ayunando y orando. Y aquí dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. También el sello bíblicamente representa al Espíritu Santo. ¿Qué significa el sello? Podemos decir que el sello significa propiedad. Cuando tú recibes a Jesús como tu único Salvador, el Espíritu Santo te sella con su presencia y pasas a ser propiedad de Él. Significa propiedad. Transacción terminada. Transacción terminada. Siempre cuando alguien va a vender una propiedad, hace un escrito y aquel escrito le pone un sello. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, antes de eso formamos parte del mundo de las tinieblas. Pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos a Satanás. En el instante preciso que recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, el Espíritu Santo nos sella en una transacción y pasamos a ser del reino celestial, y el Espíritu Divino de Dios nos sella para poder garantizar que nosotros pertenecemos al reino de la luz. Dice identificación, seguridad, autenticidad, valor, autoridad. Dice identificación. Aquel cristiano, aquel hombre, aquella mujer que anda lleno del poder de Dios, por su fruto se conoce. Cuando él habla, cuando él actúa, nos podemos dar cuenta si anda lleno de la presencia de Dios, si anda el Espíritu Santo sobre los lomos, o simplemente anda vacío hablando de su propia cuenta. También dice que significa seguridad, autenticidad, valor, autoridad. Eso representa el sello o el Espíritu Santo, viéndolo como desde el punto de vista del sello. Y si nos vamos a Efesios 1:13, Efesios 1:13 nos dice lo siguiente. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado, exaltado y bendecido. Efesios 1:13 dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está, amado hermano, bíblicamente hablando. Y él también dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito Dios. ¿Cómo te sientes? Yo creo que de una u otra manera, no me lo puedes negar, de una u otra manera estamos aprendiendo. Tanto tú como yo estamos aprendiendo, porque la palabra de Dios, entre más la lees y la estudias, más aprendes. Porque el Espíritu Divino de Dios te la revela y te enseña. Aleluya. Santo es el Señor. Ahora vamos al 4:30 de la misma carta a Efesios. Y el 4:30 de la misma carta a Efesios nos enseña lo siguiente. Dice: no contristéis
al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, en el instante preciso que nosotros pecamos, recuerda que el Espíritu Santo es santo, 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 y que no hay pecado en él. En el momento que nosotros nos salimos de la tangente, nos salimos de la línea, nos salimos de su presencia y pecamos, el Espíritu de Dios se contricta y podemos perder la salvación, porque si en ese momento no nos arrepentimos de los hechos que hemos cometido, podemos perder nuestra salvación. Aleluya, bendito Dios. Y en la carta, a segunda carta a Corintios 1:22, segunda carta a Corintios 1:22, la palabra nos enseña y nos dice: esto está maravilloso, hermano, esto está rico. Si tal vez tú no le pones atención, quizás no te interesa la salvación, pero yo siento que esto está maravilloso. Esta palabra está deliciosa, amados hermanos. Y dice 2 Corintios 1:22, dice 1:22, para la gloria del Señor, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Aleluya. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo es el Dios Todopoderoso. Y así nos vamos hasta Daniel capítulo 6. Nos vamos hasta Daniel, donde el profeta Daniel. Viajamos a donde el profeta Daniel capítulo 6. Aquel santo varón que se paró firme y que en ningún momento menguó ni dobló las rodillas ante los dioses ajenos. Y dice Daniel capítulo 6, versículo 16, para la gloria del Señor: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación. Aleluya, bendito Dios. Capítulo 6, 16. Capítulo 6, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo, la cual selló el rey con su anillo, la cual selló, dice la palabra selló, el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fue traído delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Bendito Dios. Aquí vemos que el Espíritu Divino de Dios estaba en el lugar donde Daniel se encontraba, librándolo de los leones. Glorificamos al Señor, aquel santo varón que no dobló sus rodillas ante dioses ajenos y que se mantuvo firme. Ese es un ejemplo a seguir para que también nosotros en este tiempo de tanta persecución en el cristianismo, algunos hombres y mujeres dicen que ya va a comenzar la persecución. Déjame decirte que si en verdad eres cristiano, la persecución empezó ya días. Pero si no eres cristiano de verdad, eres solamente de nombre, estás esperando la persecución todavía. Pero la persecución para el verdadero cristiano empezó ya hace días. Aleluya, santo es el Señor. Por lo tanto, sabemos que Daniel vivía bajo una persecución, mas aquel hombre santo no dobló sus rodillas ante dioses ajenos, no se prostituyó, fue firme y fiel ante el Dios Todopoderoso. Ahora bien, importante es reconozcamos a quién le servimos. El Dios de Daniel es el mismo Dios al cual nosotros bendecimos, exaltamos y glorificamos. Y Él también nos va a dar la victoria ante Satanás, que anda como león rugiente. No es león, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. El único león poderoso y todopoderoso es el león de Judá, Jesucristo. Él es el león todopoderoso, el león de Judá. Ahora Satanás, que le gusta imitar, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Al pueblo perdido ya lo tiene en las garras. Mas la iglesia, la verdadera iglesia que no se ha vendido, que no ha doblado sus rodillas ante los Baales, que no ha doblado sus rodillas ante dioses ajenos, déjame decirte que en esta hora te exhorto a que tomemos aliento, fuerza, sigamos adelante, y aunque vengan circunstancias difíciles, clamemos al Dios Todopoderoso para que Él nos ayude, como ayudó en aquel gran día a Daniel. Porque yo he reconocido que el Dios que amamos y glorificamos no es un Dios de circunstancias, es un Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Glorificado sea su santo y glorioso nombre. También dice la palabra que al Espíritu Santo también se le nombra como viento en la Biblia. Viento. El viento significa poder invisible. Y si vemos aquí a Juan 3:8, nos vamos al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan 3:8. Y dice en el Evangelio de Juan 3:8, el viento, nos vamos a ir al 7. Y dice, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Dice el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pon atención, qué maravillosa está la palabra, qué maravillosa está la palabra, amado hermano, qué maravillosa. Dice, no te maravilles, esto lo decía Nicodemos, no te maravilles. Y Nicodemos era un varón que en aquellos tiempos conocía el Pentateuco o el libro de la ley. Y dice, no te maravilles, le decía Jesús a Nicodemos, no te maravilles. Porque Nicodemos para aquella época era como un doctor en teología hoy en día y más preparado que algunos doctores. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento, le dijo Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu. Bendito Dios, cuando tú estás al servicio del Dios Todopoderoso, santo es el Señor, Él te dirige, Él te hace entender lo que viene y lo que va.
para dónde vas y para dónde te vas a conducir. Y cuando tú dependes del Dios Todopoderoso, solamente tienes que esperar en sus brazos, esperar en Él, porque Él te va a dirigir el camino. Aleluya, santo es el Señor. Y así en esta hora también nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para la honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Donde estaban sentados. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bendito Dios, santo es el Señor. Me gozo, hermano, me gozo de ver la grandeza de la palabra, me gozo de ver verdaderamente el pensamiento de Dios para con el hombre, la misericordia de Dios para con el hombre. Santo, me gozo en esta hora, me gozo en esta hora, me gozo, me gozo, me gozo. Oh, santo Dios, de ver la grandeza del Espíritu Santo para con el hombre. Aleluya, 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 aleluya. Y así también es representado como el fuego. Y la palabra me enseña, Éxodo 3:2, dice que fuego representa presencia. Simbólicamente al Espíritu Santo en la Biblia se le menciona como fuego, y tenemos la presencia en Éxodo 3:2, y Éxodo 3:2 me dice la palabra de la siguiente manera. Éxodo 3:2, aleluya, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bendito Dios. Eso es la presencia. Esa es la presencia de Dios. Esa es la verdadera presencia de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso veía Moisés en el día de la presencia del ángel de Jehová ante él, que se le estaba llamando aquel gran llamado que tenía. También nos vamos a Levíticos capítulo 9, 24. Levíticos 9:24, la palabra también nos enseña y nos habla sobre el elemento del fuego. Levíticos 9:24, para la gloria del Señor. Aleluya. Donde nos habla de la aprobación del Espíritu Santo. Aleluya. Levíticos 9:24, de la aprobación del Espíritu Santo. Ahí en Éxodo 3:12, la presencia de Dios. En Levíticos 9:24 podríamos llamar como la aprobación de Dios. Y 9:24 dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Bendito Dios. Esta era la aprobación de Dios ante el sacrificio. Lo vuelvo a leer. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros.
¿No te parece maravilloso? ¿No te parece maravilloso? Estos grandes eventos que se han llevado a través de los tiempos y que están escritos en estas sagradas escrituras. Vámonos a Éxodo 13, 21. Y si nos vamos a Éxodo 13, 21. Aleluya. Santo es el Señor. Éxodo 13, 21 nos dice lo siguiente. Aleluya. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cómo le podemos llamar a esto? A esto le podemos llamar la protección de Dios con el pueblo de Israel. La protección de Dios con el pueblo de Israel. Y dice, y Jehová iba delante de ellos de día. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. En una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Santo es el Señor. O sea que el Espíritu Santo estaba ahí, dándole la protección divina al pueblo de Israel. Dándole la protección divina al pueblo de Israel. Aleluya. Y nos vamos ahora hasta el libro de Isaías, el profeta mesiánico. Aleluya. Isaías 6, para la gloria del Santo de Israel. Isaías 6, para la gloria del Santo de Israel. Isaías 6, del 1 al 8. Del 1 al 8. Y dice, en el año que murió el rey Usías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían señales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, he aquí envíame a mí, a quién enviaré, y quién irá por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el profeta Isaías nos está hablando de antes, de los tiempos antiguos, que para poder viajar y llevar la palabra del Dios Todopoderoso, primeramente hay que santificarse, llenarse de santidad, buscar la presencia de Dios Altísimo, para que Él te unja con su presencia y pueda ser un ganador de almas en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. También la palabra me enseña que el juicio es señal, que el fuego es señal de juicio. Y para eso nos vamos a ir a Hebreos capítulo 12. El fuego también es señal
de juicio. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor en esta noche. A Él sea toda honra y a Él sea toda gloria, por siempre y para siempre. Aleluya. 12. Hebreos 12. Aleluya. 29. Y Hebreos 12, 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos al 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, también la palabra fuego representa juicio. Aleluya. También la palabra fuego significa un don. Y para eso nos vamos a ir al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, capítulo 2, para la gloria del Santo de Israel. Al libro de los Hechos, capítulo 2, don del Señor, versículo 3, y dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito Dios. Amado hermano y amigo, hemos llegado al final de esta programación. Creo que hemos cumplido una vez más con el Dios eterno. Hemos tratado de hacer lo que el Espíritu Santo nos dijo que hiciéramos, de hablar sobre su presencia, de hablar sobre su persona, porque verdaderamente hay mucha iglesia que no le da importancia al Espíritu Santo y lo ven como una persona limitada. Pero déjame decirte que la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es la misma. Un solo Dios verdadero. Hablemos, algunos no dicen divinidad, otros dicen deidad, la deidad del Padre, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Yo trato de ser más claro, a tratar de hablar más sencillo para que el pueblo todo entienda que deidad es la divinidad del Dios eterno. Entonces, tanto la divinidad del Padre como la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es igual. Bendito Dios. Espero que hayas aprendido en esta noche, que te sirva para que el hombre, aquella mujer que esté estudiando, ¿verdad? Esto le puede servir de mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte que hay que esforzarse, no solamente abrir la boca, sino esforzarse para poder traer algo así, para que los tiempos que estamos viviendo te sirva de bendición. Aleluya. Tenemos que esforzarnos de estudiar la palabra, estudiar estos temas para poder traerlos. Glorificado sea el nombre del Señor. Si en esta hora el Espíritu Santo ha permitido que te toque el corazón, el Espíritu Santo te toca el corazón y quiere reconciliarte con el Señor, vamos a hacer la oración de fe en esta hora. Yo no hago un gran llamado porque yo sé que yo no convenzo al hombre. Quien convence al hombre de pecado se llama Espíritu Santo de Dios. Y recuerda que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para eso tenemos que estar en santidad. Repite conmigo, por favor, en esta hora: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado gravemente contra ti, pero que en esta hora me levanto para bendecir tu nombre y suplicarte perdón. Perdona mis pecados, me arrepiento de cada pecado que he cometido. Me arrepiento de cada pecado que he cometido. Te suplico que me tomes en tus brazos, que me limpies con tu sangre y que me selles con la presencia de tu Santo Espíritu, y que no permitas que me pierda. Así también en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús,
Suplico por estas personas que sea usted glorificado sobre ellos. Y así por aquellos hombres y mujeres, Padre, que estaban esperando su sanidad divina. Padre, gracias por haberse glorificado esta noche. A usted sea toda la honra y toda gloria. Sea su nombre glorificado, Padre, en esta hora. Amado hermano, en esta hora te digo, si el próximo viernes Él no ha venido y estamos de pie, vamos a seguir meditando en la palabra. Que el Señor te colme de bendiciones.